con 70 kilos de peso y calzoncillo per limpio, Macio el Miel Damaya. ¡Vai, venga, vaya ahí, Macio! ¡Venga! ¡Hala, ya! Ya, Macio, siéntate a ver si te va a dar algo. Bueno, rite, sí. Buenas noches, Macio. Oye, ¿cómo estás? Voy a decirte una cosa. A este paso va a salir tú más en la tele que el paisano ese de Chiqui Chiqui, ¿eh? Hoy por la mañana dijo una mujer, Martín, viste en la tele, tienes más arrugas que el carratillo de un sapo. Dije, a ti no te echen, ¿con qué te maquillen? Oh? Dije, con Emoal. Vaya derrote, que tiene arrugas, yo que tengo la cara como el alabastro. Como el alabastro, sí. Bueno, como dicen antes, Macio, güey, vamos a hablar del año 1978. A ver, tú, Macín, ¿qué recuerdos tienes de este año? Yo qué sé, ¿dónde andabas tú a esas alturas de la película? Yo, mira, como igual que en el 79, por el invierno, sí. Terremolinos, más palomas, Canarias. Calaboca. A ligar bronce, ligar iguiris. ¿Sí? Iguiris. ¿Y qué tal se te daba? Dabutes, como decía los... Dabutes, vamos, que te pusiste... Y luego ya por el veranín, pues venía para el Cantábrico imponente y rumoroso, albergue de mariscos y pescados, y al tostadero. Bueno, para ubicar a la gente, sí. En el año 1978 aprobóse, bueno, dame no sé qué decirlo, esa Constitución cazurra. Morrieron, no un, sino dos papas y Argentina ganó el So Mundial de Fútbol. A ver, Macio, voy a preguntarte una cosina. ¿Tú qué es? ¿Más de ir a misa o de ir al fútbol? Bueno, les digo la verdad, tenía misa, fui monaguillo. ¿Fuiste monaguillo? Al tipo el cura todos los días. Y luego, ya más antes, fui monaguillo del Papa. ¿Del Papa? Y jugué al fútbol con el Vaticano A, de portero derecha. Y bajé al Vaticano B y marché. Bueno, tú nos cuentes unos troles, Macio. Portero derecha, antes sabía y ahora ya se acabó eso. Sí, tú lo dices. Bueno, para refrescamos la memoriuca a la gente que está aquí, güey, con nos, de Meres, y a todos los que estáis en casa, voy a poneros unas imágenes perprestoses de la final del Mundial esa, donde, ya sabéis, la de Argentina, donde nietos de migrantes asturianos quedaron campeones consiguiendo, atención, Pasturias, el so primer Mundial de Fútbol. Miráis para ahí. En el matador nací en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. Cuando quieras guaje. Y después de ver este vídeo, y ahora, atención, recién llegado de La Pampa, el matador de América, con 85 kilos y marcando paquete, no diga gol, diga Mario Alberto Kempes. Mi madre. Bueno, te hago un Ross Kempes. Oye, tú estás fecho un pincel, por decirlo alguna. Cruza, pasa por aquí, ven para acá. Oye, madre de Dios, Mario, pero tú qué hiciste con el cuerpo, ¿cómo? Bueno, ¿cómo estás tan curioso 30 años después del Mundial ese? Andate la concha de tu madre, y a llamar gorda a quien te escucha, al pelotudo de tu padre, ¿viste? Oye, vaya guapo que ya este plató, ¿eh? Esta mesa aquella de Mercamueble. Sí, bueno, algo así. Pusiste... gracias por el mate, boludo. Muchas gracias. De nada. Voy a decir una cosa, oye, Kempes. ¿Es verdad que los que ganasteis ese mundial yeris todos fíos, nietos de asturianos que emigraron fai, como todo el mundo sabe, milenta años, y que concretamente el to padre yera de Pola Chena? ¿Es verdad eso? Que Pola Lena ni que mi madre, faltoso. Yo, de ayer. El viejo era de Cabaña Quinta, ¿viste? En el consejo de ayer, boludo. Bueno, ayer Pola Chena y lo mismo. Son zones de mines y subvencionáis, ¿eh? Pero bueno, volviendo ya al año 1978. Tú, Macio, ¿acuerdas de lo que hacías los sábados por la noche en aquella época? Por la noche, como siempre, los sábados vivir la noche, era un octámbulo, y luego ya al acabar la noche buscar cobijo para el hermanín pequeño, para el calvo. Muy guapo. Palabra de Macio. Pues mira, siento decirte, Macio, que en aquella época
también había un mocín que era en Tobía más gallaspero y faldero que tú. Atiende pa' ahí, Macio, mira, no pierdas comba. No me jodas, este boludo no tiene ni contraconcha idea de cómo se baila. Fíjate, el Gardel del potrero me llamaban a mí cuando jugaba al poesía en movimiento. ¿Qué? Mirale. Ay, madre. Pero, a ver, Kempes, por Dios, Kempes. ¡Ay, la señora de Mérez, que la matas! Kempes, por Dios, déjalo que estás peor que con... ¡Salimos! ¡Ay! Pero bueno, ¡Búscala! ¡Kempes! ¡Ándate, gordo, que la tienes! ¡Ay! Kempes, por Dios, que estás peor que Collimor cuando vino para Lubión. ¡Ay, matóse! Vamos, madre de Dios. Kempes, por Dios. ¿Estás bien, Kempes? Oye, Kempes, ¿estás bien? Dime. Allá en el Mar de la Plata yo conquistaba a las niñas bailando tango. Y bueno, cuando no había tangos que bailar, marchábamos a Yubana, ¿viste? ¿A dónde? Quiero decir a la Bombonera. A la Bombonera, claro. Bueno. Mira, voy a decirte una cosina, tú, Macio, no te sientas intimidado, porque estos paisanos argentinos son cazurros, pero con estudios, ¿sí? Exactamente lo mismo, ¿eh? Oye, yo voy a hacerte